El aire en la sala del Tribunal Federal era denso y quieto, cargado con el peso de las sentencias tácitas. Desde la galería vi a la fiscal, una mujer perspicaz llamada la fiscal federal adjunta Davis, ponerse de pie. Sus movimientos eran precisos, económicos e irradiaban una confianza que dejó a la sala sin aliento. Hizo una breve pausa, dejando que el silencio se prolongara lo suficiente como para resultar incómodo. «La fiscalía», dijo, con su voz interrumpiendo el silencio, «llama a un último testigo de refutación». Otra pausa. El tribunal cita a la alguacil federal adjunta Olivia Jensen. El nombre me recordó el mío, seguido de un título que nadie en mi familia había oído jamás. La sala del tribunal empezó a murmurar, pero yo no escuchaba. Tenía la mirada fija en una persona, mi tío Richard, un hombre que forjó su identidad como el patriarca intocable de la familia, permanecía paralizado en la mesa del acusado. La máscara de suficiencia y seguridad que llevaba se había desvanecido, reemplazada por una expresión de boquiabierto. Era la mirada de un hombre que ve entrar a un fantasma en la sala, un fantasma que creía haber enterrado bajo años de insultos y condescendencia. Apenas 2 horas antes, esa misma expresión había sido de absoluto desdén. Estábamos todos reunidos en el pasillo de mármol pulido, una muestra de solidaridad familiar por el juicio de Richard por fraude electrónico. Estaba completamente convencido de que saldría airoso, proyectando un aura de invencibilidad que el resto de la familia le devolvía con entusiasmo. Yo, por supuesto, permanecí un poco apartado del círculo principal, el observador designado. Era un papel que había interpretado toda mi vida, la nota discreta al pie de la gran historia de nuestra familia. Estaba tan acostumbrada a un segundo plano que lo sentía como mi hábitat natural. Entonces mi madre, Carol, una mujer que creía que la paz siempre valía el precio de la dignidad de su hija, se inclinó y susurró, con la voz impregnada de esa familiar y suave compasión. «Olivia, querida, ¿podría ser útil y traerle agua a tu tío? Tanto estar sentada debe ser muy aburrido para ti». No era una pregunta. Era una orden suave, un recordatorio de mi posición. Estaba aquí para ayudar, para realizar pequeñas tareas sin importancia mientras la gente importante se ocupaba de cosas importantes. El tío Richard la oyó y soltó una breve carcajada que rebotó en las frías paredes. «Déjala en paz», dijo, en voz tan alta que todos la oyeron. «¿Qué sabe una que abandonó la universidad de un juzgado federal? Seguro que piensa que es como uno de sus reality shows». El escozor de sus palabras era viejo y familiar. Otra anotación en el largo registro de deseres que guardaba en mi cabeza. Pero esta vez fue diferente. Lo dijo justo cuando Ausa Davis pasaba. Su rostro permaneció como una máscara perfecta e indescifrable, pero sus ojos se encontraron con los míos por una fracción de segundo. En esa mirada, el insulto pasó de ser una herida personal a una responsabilidad profesional. Se rió entre dientes, convencido de que yo era solo el fracaso familiar, que estaba ahí para aparentar. No tenía ni idea de que me había despedido delante de la misma mujer cuyo caso se basaba en las pruebas que mi unidad había conseguido. Para entender el veredicto que se avecinaba, no del jurado, sino mío, hay que comprender las 2 vidas que llevaba. Vivir 2 vidas es extraño y agotador. En una eres esencial. Tus pensamientos importan, tus decisiones tienen peso y tu presencia es indispensable. En la otra vida, la que te da el nacimiento, eres un fantasma en el festín. Estás presente, pero no te ven. Tienes voz, pero no la escuchan. Para mí, esa segunda vida era mi familia, un lugar donde me había convertido en un experto en el arte de ocupar el mínimo espacio posible, tanto física como emocionalmente. Recuerdo esta dualidad con dolorosa claridad del último día de Acción de Gracias. La casa era ruidosa, impregnada del olor a pavo y del perfume ansioso de mi madre. A la cabecera de la mesa se sentaba mi tío Richard, un ostentoso promotor inmobiliario que se consideraba el rey benévolo de la familia.
Se apoderó de la corte con risas estruendosas y grandes declaraciones, y su ego inundó cada rincón de la sala. El centro de su orgullo era su hijo, mi primo Mark, el niño mimado de la familia, que lucía su carisma como un traje caro, pero que jamás había conocido un solo día de auténtica lucha. Tras un brindis, Richard golpeó su copa pidiendo silencio. «Tengo un anuncio», dijo radiante, con los ojos brillantes. «A partir del lunes, Mark es el nuevo socio junior de Jensen Development». La sala estalló en aplausos. Mis tíos vitorearon. Mi madre aplaudió con lágrimas en los ojos. Vi a Mark absorberlo todo, aceptando los elogios por un ascenso que todos sabían que era un don, no un logro. El libro de cuentas en mi mente hizo clic. Otra marca junto a todas las veces que el camino sin esfuerzo de Mark fue celebrado mientras mis propias batallas cuesta arriba pasaron completamente desapercibidas. Era la historia de nosotros. Él era el destino, y yo solo un camino secundario olvidado. Más tarde, durante un momento de calma en la conversación, respiré hondo y decidí intentarlo. Fue un impulso tonto, un atisbo de esperanza de que esta vez fuera diferente. «Yo también tengo noticias», dije, con la voz entrecortada en el comedor cavernoso. Acabo de terminar mi certificación avanzada en FLEC. Ni siquiera pronuncié el nombre completo. Centros Federales de Capacitación para las Fuerzas del Orden. Mi tío se giró hacia mí con una sonrisa condescendiente extendiéndose por su rostro. Era de esas sonrisas que no llegaban a los ojos, la que reservaba solo para mí. «Oh, qué maravilla, querida», susurró, con una condescendencia que destilaba cada sílaba. «Otro certificado para la pared. ¡Qué bonito!». Me dio una palmadita desdeñosa en el hombro. Mark me contaba justo sobre un acuerdo de compraventa de terrenos de 7 cifras que está cerrando. «¡Qué instintos tan increíbles tiene este chico!». Y así, la atención de toda la familia volvió a centrarse en Mark. La conversación continuó, fluida y rápida, dejándome sumida en un silencio absoluto. Sentí que me encogía. Mi breve momento de valentía se desmoronaba en la familiar y pesada sensación de estar completa y completamente borrada. Ese mundo de despido cortés no podría ser más diferente de mi otra realidad. Mi vida real transcurría en habitaciones silenciosas y estériles, donde lo que estaba en juego era la vida o la muerte. Recuerdo estar en el Centro de Operaciones Tácticas del Servicio de Alguaciles de EE. Poco después de aquel día de Acción de Gracias, la única luz provenía del resplandor de 2 docenas de monitores que mostraban planos y grabaciones de vigilancia. El aire era fresco y tranquilo. El único sonido, el leve zumbido de los camareros y la concentración silenciosa de los profesionales a mi alrededor. Estaba al frente de la sala, informando a un equipo conjunto de experimentados agentes del FBI y agentes del FBI para una redada inminente. Mi voz era tranquila y firme, lo opuesto al murmullo vacilante que se oía en la mesa familiar. «El fugitivo está atrincherado en una estructura fortificada», dije, señalando un edificio resaltado en la pantalla principal. «El ingeniero Alfa entrará por el norte. Tenemos una autorización de código 18, así que prepárense para una fuerte resistencia. Todas las comunicaciones se realizarán a través de la red cifrada de Jabber». Hice una pausa, mirando a los líderes del equipo. «El objetivo principal es la captura. Lo secundario es la preservación de pruebas bajo el título 21. Sin errores». En esa sala no había cabida para el ego ni la política familiar, solo para la competencia. Fue entonces cuando me presentaron a mi oficial al mando, el jefe adjunto Miller, un alguacil veterano cuyo rostro era un mapa de casos difíciles y largas noches. No sonrió ni me ofreció elogios vanos. Simplemente escuchó atentamente toda mi explicación, con una mirada penetrante y analítica. Cuando terminé, asintió con decisión. «Buen plan, Jensen», dijo con voz grave y grave. «Ejecutar».
Esa sola palabra, ese simple reconocimiento de un hombre cuyo respeto había que ganarse, me valió más que toda una vida de aplausos vacíos de mi familia. Era real. Unos días antes de que terminara el juicio, mi madre me llamó. Su voz estaba desgarrada por la preocupación. «Cariño», empezó. «Oí que estabas en el juzgado. Ya sabes cómo es tu tío. Es solo que viene de otro mundo, donde un título universitario lo es todo. Está muy estresado con este juicio». La escuché en silencio mientras tejía la misma red de excusas que había estado tejiendo toda mi vida. Era un guión trillado y desgastado. Entonces llegó la frase que sabía que vendría, esa que siempre se sentía como un puñetazo en el estómago. «Por favor, Olivia, simplemente sé la persona más grande». Y en ese momento comprendí algo con una claridad fría y dura. Nunca me verían. Para ellos, ser la persona más grande solo significaba que tenía que ser más pequeña. Durante años había aceptado su narrativa, la del marginado, la del callado. Pero la ley, mi ley, se basa en pruebas y verdades, no en narrativas. Y la evidencia contra mi tío estaba a punto de encontrar un testigo clave que nunca vio venir. Al alejarme de la llamada de mi madre, algo dentro de mí finalmente se calmó. Los años de dolor arremolinado, de frustración silenciosa y desesperada esperanza de reconocimiento, todo empezó a cristalizar en algo duro y claro. Tras el despido público de mi tío en el pasillo del juzgado, esto ya no era un drama familiar soportable. Se había convertido en un asunto profesional. Su arrogancia no era solo un insulto, era una debilidad táctica, y yo estaba en una posición privilegiada para verlo. Tomé una decisión fría y silenciosa. No buscaría una disculpa ni una confrontación emocional. Buscaría una corrección procesal. Al día siguiente, solicité una reunión con la fiscal federal adjunta Davis. Entré en su oficina no como Olivia Jensen, la sobrina, sino como alguacil federal adjunta con información confidencial. No había emoción en mi voz, solo hechos. Mi tío, el acusado, se cree intocable. Comencé con un tono sereno. Todo su mundo financiero es un laberinto de empresas fantasma y cortafuegos legales. Sus abogados son buenos y se han asegurado de ello. La dejé que lo asimilara, demostrando que comprendía la complejidad de su caso antes de ofrecerle la solución. Pero tiene una profunda debilidad, continué, inclinándome ligeramente hacia adelante. Su ego. No puede resistirse a documentar sus conquistas. Lleva libros de contabilidad privados, meticulosos y escritos a mano. No son solo libros de contabilidad, son sus diarios de las transacciones de las que se enorgullece, detallando cada transferencia fraudulenta. No estarán en su oficina ni en su banco. Estarán en su casa, en una caja fuerte específica, detrás de un cuadro en su estudio privado. Una caja fuerte que él cree que nadie más sabe que existe. Le proporcioné la marca, el modelo y la ubicación más probable. No eran chismes familiares. Era el perfil de un objetivo. Awes Davis me escuchaba sin interrumpirme, observándome con atención. Vi un destello de comprensión, el reconocimiento de un activo inesperado. No mostró compasión, ofreció respeto profesional. Una orden judicial para ese lugar, con registros digitales y en papel específicos, podría ser muy fructífera. «Marshall», dijo, «el uso de mi título, sellando nuestra nueva alianza». Días después, recibí un mensaje cifrado de una sola línea. Otro equipo de servicio de Marshall había ejecutado la orden para evitar cualquier conflicto de intereses. Encontraron los libros de contabilidad, la prueba irrefutable, escrita con su propia y arrogante mano. La trampa estaba perfectamente preparada. Mi papel ya no era el del niño invisible, sino el del perito que autenticaría la cadena de custodia de la evidencia que lo derribaría. La orden se ejecutó impecablemente. La evidencia fue asegurada. Mi tío, su familia, sus abogados, todos entraron a la sala para el último día del juicio, completamente ajenos a todo. Creían que la historia había terminado. No tenían ni idea de que el capítulo final estaba a punto de leerse en el acta oficial del tribunal. La defensa descansó.
Una oleada de alivio palpable inundó a mi familia en la galería. Sus susurros ansiosos se convirtieron en sonrisas de confianza. Mi tío Richard se reclinó en su silla y saludó con un gesto de satisfacción a su equipo legal. Miró a mi madre y le hizo un gesto sutil de aprobación con el pulgar. El aire estaba cargado de su orgullo infundado, una sofocante sensación de seguridad. Realmente creían que había ganado. Sentado allí, invisible, en la última fila, sentí una extraña sensación de calma. Era el zumbido silencioso y constante de una máquina enorme, perfectamente calibrada, con su último engranaje a punto de encajar. Pensaron que este era el final de la historia. Entonces, la fiscal federal adjunta Davis se puso de pie. El simple acto pareció dejar sin aliento a la sala. Su postura era erguida como un palo, su expresión indescifrable. «Su señoría», comenzó, con una voz desprovista de teatralidad, lo que la hacía aún más impactante. La fiscalía llama a un último testigo de refutación. La sonrisa de mi tío se tensó. Su abogado se movió, con expresión molesta. Davis continuó. Este testigo hablará sobre la procedencia de las pruebas presentadas en el anexo 7,000 millones, los libros de contabilidad privados del acusado. Un destello de genuina confusión cruzó el rostro de mi tío. Sabía que nadie debería poder hablar de esos libros de contabilidad. Ada Davis hizo una pausa de una fracción de segundo, dejando que la tensión aumentara, y luego giró ligeramente la cabeza hacia la galería. Hacia mí. La fiscalía cita a la alguacil federal adjunta Olivia Jensen a declarar. Silencio. Entonces, un murmullo confuso se extendió entre la fila de mi familia. Podía oír sus susurros con claridad. «Olivia, ¿qué pasa?», preguntó mi madre. Un testigo de carácter. Mi tía siseó. Y entonces, de mi primo Mark, el niño mimado, escuché las palabras que habían definido mi vida. ¿Por qué llaman al desertor? Su desconcierto era absoluto. Intentaban encajar este momento en la narrativa que habían escrito para mí, y las piezas simplemente no conectaban. Su frenético susurro fue interrumpido por la resonante voz oficial del secretario del tribunal. ¿Podría el ayudante Marshall Jensen acercarse al estrado? Esa fue mi señal. Me puse de pie. Todas las cabezas en la sala se volvieron hacia mí, un mar de rostros confundidos. Recorrí con la mirada a mi familia, vi sus expresiones de asombro y no sentí nada. El viejo dolor había desaparecido, reemplazado por una profunda y firme sensación de propósito. Deliberadamente, extendí la mano y me desabroché la chaqueta de civil. Me la quité de los hombros y la dejé caer sobre el asiento. Mi familia soltó una exclamación ahogada. En mi cinturón se veía la reluciente insignia plateada del servicio de alguaciles de EEUU y el peso, oscuro y serio, de mi arma enfundada. Mi madre se llevó la mano a la boca. Mi tío se quedó boquiabierto. Era una imagen tan ajena a su realidad que no podían procesarla. Me di la vuelta y comencé la larga caminata hacia el estrado. Cada paso en el suelo pulido parecía deliberado, definitivo. Era el sonido de mi salida de la caja que me habían construido y el mundo al que realmente pertenecía. Mi postura era erguida. Mi mirada se fijó al frente. No volví a mirarlos. Juré mi cargo con la mano firme sobre la Biblia. El juez me miró por encima de sus gafas, con expresión formal y respetuosa. Marshall Jensen, dijo, y el título resonó en la sala silenciosa. Gracias por estar aquí. La cortesía contrastaba marcadamente con toda una vida de desdén. Mi testimonio no fue emotivo, fue frío, fue procesal y fue devastador. No hablé de traición familiar ni de heridas para toda la vida. Hablé de precedentes legales, de la sospecha razonable que condujo a una orden judicial y de la cadena de custodia ininterrumpida de la evidencia condenatoria hallada en la prueba 7,000 millones. Utilicé el lenguaje de mi profesión,
un idioma que jamás supieron que hablaba. Durante todo el proceso, pude sentir la mirada de mi tío. Estaba paralizado, con el rostro y la máscara cenicienta de horrorizada comprensión. El patriarca engreído, el hombre que construyó su reino sobre el engaño, estaba siendo desmantelado públicamente por el testimonio experto de la sobrina a la que había llamado un fracaso inútil. Lo obligaron a sentarse en silencio y escuchar mientras mi voz tranquila y autoritaria explicaba con precisión cómo lo habían atrapado. Su poder, su narrativa, toda su identidad. Todo se evaporó bajo las duras luces fluorescentes de aquella sala. Estaba destrozado, y fue la verdad lo que lo destrozó. Mi tío se había pasado la vida juzgándome por un diploma que nunca obtuve. Al final, solo hizo falta un juramento para que el tribunal reconociera la educación que realmente obtuve. El presidente del jurado no miró a mi tío al ponerse de pie. Así lo supe. En el profundo silencio de la sala, su voz sonó firme al leer el veredicto del primer cargo. Culpable. La palabra impactó con fuerza, un golpe sordo e irreversible. Lo repitió en cada recuento posterior. Cada declaración era otro clavo en el ataúd de la vida de mi tío, otra grieta en los cimientos del mundo de mi familia. Los observé desde la última fila, no con triunfo, sino con una extraña compasión distante. Mi madre pareció encogerse en sí misma, con el rostro pálido y vacío. Mi primo Mark se quedó mirando fijamente, sintiendo que su propia confianza inmerecida finalmente se había desvanecido. Ya no eran una dinastía orgullosa y expectante, eran simplemente la familia de un delincuente convicto. Mientras el juez levantaba la sesión y la gente empezaba a salir, mi familia permaneció sentada, paralizada en su nueva realidad. No me miraron. Parecían no ver a nadie. Fue entonces cuando dos figuras se acercaron a mí, moviéndose contra la corriente de la multitud que salía. Eran el fiscal federal adjunto Davis y mi oficial al mando, el jefe adjunto Miller. Ada Davis me estrechó la mano con firmeza y una mirada de gratitud profesional. No podría haberlo hecho sin tu información, Marshall, dijo simplemente. Sus palabras fueron una validación mucho más poderosa que cualquier aprobación familiar. El jefe adjunto Miller estaba de pie junto a ella, con su rostro curtido esbozando una inusual sonrisa. Asintió con la cabeza, sus ojos lo transmitían todo. Buen trabajo, Jensen, dijo, y su silencioso elogio fue como un metal. En ese momento, rodeado de mis verdaderos iguales, sentí que las últimas cadenas de mi antigua vida se desmoronaban. Les di las gracias a ambos con un gesto de la cabeza, le di la espalda a la galería donde mi familia seguía sentada en su silenciosa prisión autoimpuesta, y salí del juzgado sin mirar atrás. El libro de cuentas que había llevado durante tanto tiempo finalmente estaba completamente equilibrado. 6 meses después, me encontraba en una habitación diferente. La placa de la puerta era nueva y olía ligeramente a pulimento. Decía, Alguacil adjunto superior de EE, O. Jensen, jefe de la fuerza de tarea. Dentro, presidía una mesa informativa, liderando mi propio equipo de recuperación de fugitivos. Los hombres y mujeres que me miraban eran de los mejores del servicio. Sus rostros eran atentos y respetuosos. No había duda en sus ojos, ni condescendencia ni compasión. Vieron su liderazgo, la persona en cuyo juicio confiaron sus vidas. La autoridad que ostentaba aquí no me fue otorgada. Se forjó en el campo, se construyó sobre la base de la competencia y se consolidó con los resultados. Ese sentimiento de pertenencia se extendió más allá de las paredes de la oficina hace unas semanas, después de que una operación particularmente agotadora en varios estados terminara con una captura exitosa. Mi equipo y yo nos encontrábamos en un viejo bar con poca luz. Las risas eran fuertes y sinceras. La conversación era fluida. Compartimos historias, nos tomamos el pelo y hablamos del trabajo con una abreviatura que solo quienes han pasado por el fuego juntos pueden entender. Esta era una familia.
No estaba unida por la sangre ni por la obligación, sino forjada en el riesgo compartido, el respeto mutuo y la confianza inquebrantable. Al observar sus rostros, sentí una profunda paz. Este era mi hogar. Anoche estuve trabajando hasta tarde, terminando un informe preoperatorio en la tranquilidad de mi oficina. Mi teléfono vibró sobre el escritorio. Una sola notificación solitaria. Era un mensaje de un número del que no había tenido noticias en meses. Mi madre. Lo abrí. El mensaje decía: Olivia, tu tío fue sentenciado hoy a 10 años. Nunca lo entendimos. Lo siento mucho. Leí las palabras una vez y luego otra. Esperé una oleada de ira, o tal vez una chispa de triunfo vengativo, pero no llegó nada. Solo había una quietud serena, la calma de un mar tras una tormenta larga y violenta. Su disculpa, que antes anhelaba con todas mis fuerzas, ahora eran solo palabras. No me afectaba. Puse el dedo sobre el mensaje y, sin dudarlo, presioné archivar. Mi paz finalmente era mía, y no tenía intención de dejar que nadie la perturbara. Mi familia creía que un título universitario era la única prueba del valor de una persona. Aprendí que el verdadero valor no está enmarcado en una pared. Está comprobado en el campo y jurado en el estrado. Si alguna vez subestimaron tus habilidades solo por tomar un camino diferente, comparte tu historia en los comentarios. En esta comunidad, tu experiencia siempre es valiosa.